Hermanos y amigos, me regocijo estar una vez más con ustedes para compartir el repaso general de la lección de escuela sabática. Esta vez estoy transmitiendo desde el Parque María Mulata de la ciudad de Cartagena. Espero que cada uno de ustedes se encuentren gozando de ricas bendiciones y que podamos disfrutar del estudio de la palabra de Dios para esta ocasión. A cada uno de nuestros amables oyentes les extiendo un caluroso saludo de bienvenida, esperando que la paz del Señor nos acompañe. Bienvenidos. El título general de la lección de esta semana es La fuente de la vida. A mi mano derecha me encuentro el mar Caribe. De ese mar vamos a hacer algunas tomas más adelante para que ustedes puedan dimensionar lo que es la grandiosidad del mar para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer este espectáculo natural. El versículo de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, y dice de la siguiente manera: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración totalizadora por parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de incursionar en el estudio de esta semana, ¿no les parece a ustedes que siempre es conveniente orar? Oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque podemos seguir el camino que Cristo nos estableció. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Permítenos obtener la guía procedente de tu Espíritu para poder entender adecuadamente el texto y el tema que hemos de estudiar en esta ocasión. Lo pedimos en Jesús. Amén. La expresión yo soy, que es muy frecuente en el Evangelio de Juan, cuando la usa un ser humano, denota el reconocimiento de la existencia de esa persona que utiliza la expresión yo soy. En segundo lugar, denota la autoafirmación de alguna característica, atributo o capacidad que posea esa persona. Pero el hombre, por ser mortal y finito, esa expresión yo soy le queda demasiado grande. Porque el día en que esa persona se muera, hasta allí llegó su pretendida autoproclamación, su pretendida autoafirmación de esa característica, de ese atributo o de esa capacidad que él decía poseer. Por ello, en la Biblia, la primera vez que se utiliza la expresión yo soy, aparece en esa manifestación, en esa experiencia teofánica que Dios le ofrece a Moisés y que usted la encuentra bien detallada en el capítulo 3, versículo 14 del libro del Éxodo. En esta semana vamos a estudiar algunos elementos que están relacionados con la existencia de Jesús, con la naturaleza divina de Él. Y el Evangelio de Juan nos presenta 7 yo sois. Nos presenta 7 veces la expresión yo soy que fueron expresados por los labios de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que Juan utiliza la expresión, la primera vez que Juan describe la expresión yo soy expresada por Jesús, la encontramos en el capítulo 6, versículo 35 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Luego, la segunda expresión la encontramos en Juan el capítulo 8 y el versículo 12, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. La tercera expresión la encontramos en Juan 10, 9, donde Jesús dice, yo soy la puerta. La cuarta expresión la encontramos en Juan, el capítulo 10, versículos 11 y 14, donde Jesús declara, yo soy el buen pastor. La quinta vez donde aparece esta expresión la encontramos en Juan, el capítulo 11 y el versículo 25, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. La sexta la encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la séptima y última de estas expresiones aparece en Juan capítulo 15, versículos 1 y versículo 5, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy, esto sí aplica a Él. Estas 7 declaraciones las puede decir Jesús, porque Él es inmortal, porque Él es eterno. Él nunca morirá. Por lo tanto, siempre será la resurrección y la vida,
siempre será el pan, siempre será el buen pastor, siempre será la puerta, siempre será cada una de estas características que Él autodefine, tiene su propia existencia. Así que esta semana vamos a deleitarnos en algunos aspectos que el autor de nuestra lección trata de encontrar en el Evangelio de Juan que apuntan hacia una característica divina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a disfrutar de este maravilloso estudio. La lección para el domingo 24 de noviembre lleva como título En Él estaba la vida. Vamos a analizar tres aspectos que el Evangelio de Juan nos quiere presentar a nosotros para que entendamos muy bien por qué Juan es especialista en hablar de la vida y también en hablar de la vida eterna. En primer lugar, la autoexistencia del hombre no es posible. Dicho de otra forma, el ser humano no puede decidir existir porque a él se le ocurrió la brillante idea de existir. No, la existencia de nosotros siempre se deriva de otra existencia. Mi papá y mi mamá decidieron traerme al mundo, decidieron traerme a la existencia. A su vez, a ellos, sus respectivos padres, decidieron traerlos a la existencia y de esa manera nos podemos remontar hasta la primera pareja que es creada por Dios y Dios le otorga a esa pareja la vida que solo Él posee y que no es derivada de ninguna otra vida antes de Él. El segundo aspecto que quiero destacar de esta lección es que usted quiere presumir delante de sus amistades, usted quiere presumir en su trabajo y decirle a algún compañero, ¿tú sabes cómo se dice vida en griego? Bueno, si quieres presumir te lo voy a decir. La palabra vida se dice en griego zoe. ¿Cómo se dice? Zoe. Ya de esta forma estás demostrando que sabes algo de griego. Al decir zoe, aparece en total más o menos la palabra vida o zoe aparece en el Nuevo Testamento unas 144 veces. De esas 144 veces que aparece la expresión vida o su equivalente griego zoe, el Evangelio de Juan presenta 36 veces, el equivalente a más o menos el 25% del total de la ocurrencia de la palabra vida en el Nuevo Testamento, lo cual no deja de ser significativo. Había dicho hace unos instantes que el Evangelio de Juan se especializa mucho en hablar de la vida. Comienza diciendo en el capítulo 1 y el versículo 1 que Jesús, el Verbo, es Dios. Luego en el versículo 4 dice que en Él, en Jesús, estaba la vida. La construcción gramatical de la que se traduce la frase en Él estaba la vida, en el idioma griego es rica en elementos semánticos. Lo más importante que quiero destacar, porque no vamos a hacer una exégesis de este pasaje, es que al decir en Él estaba la vida, es decir, que en Jesús había vida tampoco derivada de nadie. En otras palabras, la vida de Jesús no deriva del Padre, ni tampoco deriva del Espíritu Santo. Es una vida que le es propia, que le es inherente. Ese es el segundo aspecto que quiero destacar del estudio del día domingo 24 de noviembre. El tercer aspecto es una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Saben, queridos, ya ustedes saben que soy profesor universitario en la Facultad de Teología, no solo de Colombia, hemos tenido la oportunidad de dar clases en otros lugares. Y hemos formulado esta pregunta que el autor de nuestra lección nos la expone aquí. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Las respuestas han sido más o menos la siguiente. Vino a esta tierra para salvarnos. El 90% de las personas responden que Jesús vino a esta tierra para salvarnos. Muy pocos dan otra respuesta. Así que yo quiero invitarlos para que lean esta cita que aparecerá en su pantalla y escuchen la misma cita que voy a leer. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra?
Escuche, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino, y subrayo esto, para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Esta declaración la encuentran en el libro Patriarcas y Profetas, página 49. Surge una lógica pregunta: ¿qué significa la palabra vindicar y por qué Cristo venía a vindicar el carácter del Padre? La palabra vindicar, entre otros sinónimos, es justificar, mostrar, defender. Eso es más o menos lo que significa la palabra vindicar. Ahora, ¿por qué Dios el Padre debía ser vindicado? Para poder entender esto hay que remontarse al tiempo cuando Satanás, delante de los concilios celestiales, lanzó una acusación grave hacia Dios diciendo que Dios era egoísta y que, utilizando una expresión nuestra hoy, era rosquero. Era un Dios que se prestaba para hacer componendas. Eso dijo Satanás en los concilios celestiales. Desde ese momento, el nombre de Dios, entiéndase, el carácter de Dios, quedó tergiversado en muchos mundos antes de que Cristo viniese a esta tierra. Por esto, Juan expresa que la razón por la cual Cristo vino aquí fue para mostrar al Padre. A Felipe Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto? Oh Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, a la pregunta, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? La respuesta es, en primer lugar, a vindicar, a defender, a justificar, a mostrar el carácter correcto de Dios. Y en segundo lugar, a salvar al hombre. Porque la salvación del hombre también estaba dentro de lo que había que vindicar del carácter de Dios. Y eso lo expresa Juan cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta frase, Juan está diciendo: Dios es amor. Está vindicando el carácter de Dios. Amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En consecuencia, este día domingo nos expone una verdad muy grande. Dios decidió amar tanto al hombre que decidió correr la suerte de perder a su Hijo con tal de vindicar su nombre y de contera, de remate, de rebote, salvar al ser humano. Para el día lunes 25 de noviembre, el título de la lección es Palabras de vida eterna. Vamos a definir tres conceptos, tres aspectos de esta lección. El primer aspecto que vamos a definir es ¿qué es la vida eterna? Vamos a darle una definición. El concepto de vida eterna significa una vida interminable. Sería la primera definición lógica y sencilla del significado de vida eterna. Pero no es simplemente vida que no termina, sino una plenitud de vida que no tiene fin. Eso sí es vida eterna. Porque no tendría sentido vivir eternamente en un estado de enfermedad absoluto. Eso no es vida. La vida eterna que Dios nos ofrece y que Dios inició cuando creó al ser humano era una vida de plenitud absoluta, de salud, de bienestar, de felicidad, de alegría, de comunicación y de comunión con Dios. Eso sí es una verdadera vida eterna. El segundo concepto que vamos a evaluar es cuántas veces aparece la expresión vida eterna o su equivalente en el Evangelio de Juan. Aparece 17 veces aproximadamente. Y al ser Juan el campeón del uso de esta expresión, evidencia su gran interés y su gran conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan no se está refiriendo allí a una existencia espiritual,
como la que nos puede presentar estas religiones orientales. La existencia de la vida eterna para Juan es una existencia real, es un volver a vivir eternamente. No es un concepto etéreo, no señor, sino que se refiere al poder vivificante que produce salvación y que le da sentido a nuestra existencia actual. Los otros temas de la lección nos van a ayudar a entender por qué para Juan el concepto de vida eterna es tan valiosa. Ahora, Juan no se queda solamente hablando de la persona que está viva. La persona que está viva ya está disfrutando de la vida eterna si decide permanecer en los caminos de Dios. Juan también habla de aquellos que murieron. A diferencia de ciertas religiones cristianas y no cristianas que presentan la continuidad de la existencia humana después de la muerte del ser humano, Juan no presenta esto. Juan habla de una resurrección. Si la persona muere, murió, pero va a resucitar y continuará, si murió en Cristo Jesús, con la vida eterna que Dios ha deseado, que todos sus hijos posean. El tercer elemento que vamos a estudiar, el tercer concepto que vamos a desglosar en la lección es ¿qué relación existe entre la palabra de Dios y la vida eterna? Hay varios pasajes en el texto bíblico que hacen alusión a la equivalencia de la palabra de Dios en relación con la vida eterna. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 16, versículo 15, el profeta dice, palabras más, palabras menos, yo hallé tus palabras y las comí, y tus palabras me fueron por alegría. Allí el profeta Jeremías está indicando que la palabra de Dios genera alegría y genera un bienestar, genera vida eterna. El profeta Ezequiel, en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 3, habla de la experiencia donde Dios le dice a Ezequiel que mire ese rollo, un rollo que contiene palabras, y luego le dice a Ezequiel que coma ese rollo. Ezequiel cumple la palabra de Dios, cumple el mandato divino, se come el rollo, es sabroso, pero luego es posible que le haya hecho indigestión. Pero lo que sí deja bien claro Ezequiel es que la palabra de Dios es deliciosa, produce un bienestar. Mateo capítulo 4, versículo 4, en el relato de la tentación de Jesús, Jesús le respondió a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Ese pan al que se refiere Jesús es el pan material. Y luego Jesús dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hablando que la palabra de Dios alimenta el alma. Y por último, Juan capítulo 6, versículo 63, nos presenta también este mismo concepto. En consecuencia, y dándole conclusión a esta parte de la lección, la palabra de Dios nos genera vida eterna. Cristo desea que permanezcamos en su palabra. Yo te pregunto a ti, ¿qué ganas tú con salirte de la iglesia? ¿Qué ganas con alejarte de los caminos de Dios? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Pedro respondió, ¿y a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso Jesús te invita a ti hoy, no te salgas de la iglesia. No ganas nada alejándote de la iglesia. No ganas nada alejándote de tu relación con Dios. Pierdes todo. Mi consejo y mi llamado para ti, mi estimado hermano y amigo, es permanece en la iglesia contra viento y marea, porque el directo beneficiado eres tú. Para el día martes 26 de noviembre, el título de la lección es El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Vamos a analizar, como en las lecciones anteriores, 3 aspectos de esta lección. Lo primero, si tú pudieras recomenzar tu vida, si tuvieses la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué cosa no harías o qué cosa harías? Déjanos tus comentarios. Yo voy a emitir mi propio comentario también. ¿Qué cosa yo no haría? El autor de nuestra lección
Comienza con una pregunta. ¿Qué pasos se describen en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 para llegar a ser cristianos? La respuesta es doble. En primer lugar, creer en su nombre. No se trata, hermanos y amigos, de una creencia meramente racional, conceptual o personal. Es un reconocimiento por parte de nosotros de que Jesucristo es nuestro Señor. Es el reconocimiento de su señorío en nuestra vida. Y esto nos lleva a obedecer, a confiar y a entregarnos completamente a nuestro Señor Jesucristo. La segunda respuesta es engendrados por Dios de manera espiritual. El apóstol Juan lo presenta diciendo que el que se acerca a Dios y quiere ser hijo de Dios, Dios lo convierte en hijo de Dios por un engendramiento especial, por algo sobrenatural. Es una especie de renacimiento, es una especie de volver a nacer. El Evangelio de Juan, y particularmente Juan, tiene razones de mucho peso para escribir su Evangelio. En primer lugar, Juan vivió 3 años y medio con Jesús. Lo acompañó en su periplo misionero aquí en la tierra. Fue el discípulo con quien más intimidad tuvo Jesús. Fue el discípulo que más llegó a conocer y a compenetrarse con Jesús. En segundo lugar, a Juan le fue encomendada la tarea de hacerse cargo y de velar de María, la madre, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, acuérdense que si él recibe a María, él vive con María y él recibe de María mucha información. En ese orden de ideas, Juan estaba totalmente convencido de quién era Jesús, al punto que él se atrevió a decir en Juan capítulo 21, versículo 25, que Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribiesen lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en la tierra. Tenía Juan motivos para escribir y que todo el mundo lo supiera y aceptara que Jesús es el Redentor del mundo, que Jesús es el Creador. Tenía razones de sobra. En segundo lugar, vamos a analizar ahora ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo en esa célebre conferencia nocturnal que estos dos sostienen, Jesús le dijo sin ningún tipo de rodeo a Nicodemo: debes nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo no lo entendió. La evidencia sugiere que Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando de un nacimiento natural, físico, material. Cuando Jesús le llama la atención y le dice: ¿cómo es posible que tú no entiendas esto? Yo no me estoy refiriendo a renacer material o físicamente, me estoy refiriendo a un renacimiento espiritual. El apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo 16 del libro de Romanos, nos escribe y nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos y amigos, al nacer espiritualmente hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de palabra y hay un cambio de acción. En otras palabras, nosotros volvemos a nacer y empezamos a crecer. El renacimiento espiritual tiene que ir acompañado, sí o sí, de un crecimiento espiritual. Un bebé que se estanca y no crece genera preocupación para el pediatra y tremenda preocupación para sus padres. Se espera que un bebé al nacer no se quede solo en la etapa del nacimiento. Al día siguiente ya sus células han hecho un cambio imperceptible a los ojos humanos, pero está creciendo. Esa es la ley natural de la vida. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Permite el cielo que sigamos disfrutando de este renacimiento espiritual, que no nos estanquemos, que sigamos creciendo espiritualmente para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Para el día miércoles 27 de noviembre, nuestra lección se titula Rechazar la fuente de la vida. Te pregunto, ¿qué es lo que más se desea
cuando se tiene sed? ¿Qué deseas tú cuando tienes sed? Agua, agua. ¿Tú rechazarías un vaso de agua fresco, una agua pura? ¿Tú la rechazarías cuando tienes mucha sed? Yo creo que en una condición normal ningún ser humano rechazaría esto. Para el día de hoy vamos a analizar un aspecto triste que ocurrió en la vida de Jesús. Él había creado al mundo, creó al hombre, vino con las más grandes expectativas de poder salvar al ser humano que había pecado, llegó a la nación que él había favorecido tanto, y lo que le llamó la atención a Jesús y entristeció su corazón es que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Me voy a permitir leer textualmente una cita que muy seguramente, si no le damos este énfasis, la pasamos desapercibida. La escribe el autor de nuestra lección, el doctor Edward Zinke. Le doy total credibilidad a esto y cuando leo esta cita me hace recordar a un familiar muy cercano. La cita dice así y la comentaré. El modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Las personas cuestionan todo para así poder determinar lo que es verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que ha sobrevivido, que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa. Después que haya pasado el método científico, después que hayamos agotado todas las instancias investigativas, entonces yo podré creer. El hombre actual necesita algo en lo cual tener fe. Algunos aplican el mismo método a la Biblia, y en esto estoy pensando en este familiar, en dos familiares que a veces quieren hacer cuestionar a la Biblia, la cuestionan. Algunos aplican el mismo método a la Biblia, sometiéndola a interrogatorios desde puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos, arqueológicos o geológicos. Es decir, ellos le preguntan a la ciencia aspectos que la Biblia habla de la arqueología. Si la ciencia dice que no es así, ellos dicen la Biblia está equivocada. Aspectos psicológicos, se lo preguntan a la ciencia de la psicología. Si la ciencia de la psicología dice que no, la Biblia está equivocada. Esto es peligroso. Zinke sigue diciendo, de esta manera determinan qué es verdadero o falso en la Biblia. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las Escrituras. Por eso Cristo preguntó, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Esta pregunta va para ti, mi querido joven universitario. He tenido la fortuna, la oportunidad de compartir con muchísimos jóvenes en la universidad, en esta universidad adventista y en otras universidades no adventistas. La mente de los jóvenes hoy es inquisitiva. Ellos quieren poner en tela de duda todo. Preguntan para obtener una respuesta que les satisfaga a ellos. Desafortunadamente, algunos creen que la Biblia es un libro común y corriente, como cualquier otro libro. Algunos piensan que la Biblia ha sido escrita en los contextos científicos y se olvidan, no sé si por ignorancia o voluntariamente, que la Biblia no se puede interpretar a la luz del método científico porque Dios trasciende cualquier método científico. Dios es el creador de todo. Por ello te invito, mi apreciado joven, a que tengas mucho cuidado de andar cuestionando la palabra de Dios. El tercer aspecto es, hay una experiencia que vivieron los hebreos, que vivieron los israelitas. Cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, versículos 8, Dios le dice a Moisés, ven, yo te voy a enviar para que saques a este pueblo, y a este pueblo yo lo quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso ocurrió 40 años antes de que los israelitas llegaran a Cades Barnea. Dicho en otros términos, 40 años antes
ya Dios había dicho que los introduciría en una tierra que fluye leche y miel, que es un eufemismo para decir una tierra de muchísima abundancia en todos los sentidos. ¿Qué hizo entonces el pueblo? El pueblo no le creyó a Dios, no le creyó. Ellos quisieron corroborarlo personal y científicamente y enviaron a 12 espías, a 12 agrimensores. Cuando regresaron estos 12 eruditos que habían ido a explorar la tierra, que 40 años atrás Dios había dicho es una tierra buena que fluye leche y miel, llegaron estos espías y efectivamente dijeron, sí, hemos comprobado, la tierra es buena, pero aún así dudaron de la palabra de Dios. Y el resultado fue una ruina total para estas personas. Hermanos y amigos, lo necesario para nuestra salvación está al alcance de todos en las Sagradas Escrituras. Hay muchos temas que están dentro o están ubicados bajo la nube del misterio. Dios no se ha revelado completamente a los seres humanos. Yo me atrevería a decir que el 99% de la persona de Dios, si no más, permanece en el absoluto misterio para el ser humano. Las Sagradas Escrituras no son libros para buscar respuesta para asuntos escolares, para asuntos de arquitectura, para asuntos de economía, para asuntos de con quién me caso, para asuntos de qué calzado me pongo, qué como. La Biblia no está diseñada para eso. Ofrece grandes principios rectores para la toma de las decisiones, pero no esperes que la Biblia te diga todo y en todos los lugares al mismo tiempo. Esto no es el plan de Dios. Por lo tanto, te invito para que no rechaces la palabra de Dios. Acéptala por fe. Y esa fe te hará a ti un hombre o una mujer gigante en este tiempo de enanos espirituales. Nos encontramos en cierta penumbra y quiero hacer el video así para que ustedes aprecien lo que está ocurriendo en un atardecer acá, cerca del Mar Caribe. La lección para el día 28 de noviembre lleva como título Condenación. No importa si tú eres cristiano, budista, confucianista, islamista, hinduista, judío o cualquier otra religión, nadie será juzgado sin saber por qué será juzgado. Y sobre esto también debes saber por qué todos los seres humanos son susceptibles de condenación ante Dios. Por la siguiente razón: no hay ni un solo ser humano que no haya sido o sea visitado por la influencia del Espíritu Santo. Si un islamista no sabe, no cree, no acepta la persona y la obra del Espíritu Santo, eso no anula el actuar del Espíritu Santo sobre el hinduista, sobre el islamista, sobre el confucianista, sobre el judío, sobre el ateo, sobre el pagano, sobre el que sea. Dios no necesita que crean en Él para Él actuar para convencer al ser humano. Decía que nadie es juzgado sin saber por qué. Espiritualmente todos los seres humanos han sido y serán expuestos a la influencia de Dios a través de tres grandes mecanismos. El primero, la naturaleza. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20, texto que tú estás leyendo, el apóstol Pablo enfatiza este primer punto, que la naturaleza está para todos los seres humanos. No hay un rincón en el planeta Tierra donde no exista la naturaleza. Y la naturaleza, bien entendida, habla del poder y del amor de Dios. En segundo lugar, de la conciencia. Es decir, el Espíritu Santo actúa en la conciencia de cualquier ser humano, enseñándole lo que debe hacer. Pablo, nuevamente en Romanos, el capítulo 2, versículos 14 al 16, texto que tú estás leyendo, expresa una vez más esta gran verdad. Y por último, y en tercer lugar, la persona de Jesús, la Biblia y el Evangelio. No es imposible que hoy haya personas que no conozcan de Jesús, eso es verdad, pero Dios hará lo posible para que toda persona sincera tenga acceso al conocimiento del Evangelio, de la Biblia y de la persona de Jesús.
Por esto hoy ninguno puede decir, yo no sabía esto. Cuando tú cuestionas la verdad, cuando tú cuestionas la luz que sale de la palabra de Dios, te estás condenando. Es que yo nací tal religión y me quedaré en tal religión. Mucho cuidado. Muchos cristianos se preguntan, ¿cómo hará Dios para salvar a los que son de otra religión? Mi respuesta es, esa es tarea de Dios. Déjalo, Él se encargará de esto. En este tiempo, mi querido hermano y amigo, en este tiempo de tanta racionalización, la fe pura y verdadera se torna más sencilla y simple. Confía en Dios, como un niño confía en su padre, y verás que la vida tiene un sentido mayor, adquiere un significado más precioso, porque hemos entendido que Dios nos ama y que podemos confiar implícitamente en Él. En la lección de la semana pasada, ustedes se dieron cuenta que yo cometí un error, un lapsus linguae, porque en vez de decir viernes 22 de noviembre, dije viernes 29 de noviembre. Ofrezco disculpas. Sin embargo, esto forma parte de la dinámica, de la emisión, de la edición de estos videos, porque se hacen en vivo y en directo y sin ningún libreto. Para el día viernes 29 de noviembre, que es hoy, viernes 29 de noviembre, voy a leer lo que correspondería a la lectura del viernes 22. Entonces, acompáñenme. Para el día viernes 29 de noviembre, la lección se titula Para meditar, para reflexionar, pero voy a leer la lectura del día 22 de noviembre porque yo cometí ese error. Cual tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Ese es un dato que no se puede pasar, no se puede olvidar. Fue Cristo, fue Dios quien instituyó todo este sistema. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Esto no es solo del tiempo de Jesús. En la actualidad, muchísimas congregaciones hacen caso omiso de enseñanzas tan sencillas, tan claras en el texto bíblico, que es increíble que no la puedan comprender. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de nadie. Esta declaración es puntual. Existen algunas personas que consideran que el texto bíblico no es suficiente para la salvación, que hay libros superiores al texto bíblico, pamplinas. Esto no es verdad. El texto bíblico no es el producto de la mente humana, es el producto de la mente divina en interacción con la mente humana. Hay una serie de libros del gnosticismo que se creen son superiores. Nada de eso. No hay como la Biblia. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Tanto en aquel tiempo como en el tiempo actual significa un sacrificio. Vas a tener que abordar tú mismo tus propias creencias y decidir si estás dispuesto a continuar abrazando un cuerpo doctrinal que no tiene ninguna base bíblica, sino interpretaciones humanas. Es tu decisión. Pero escucha esto. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento,
y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. ¿Te ves reflejado en esta declaración? El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Hoy, mi querido hermano, mi apreciado amigo, ¿qué haces tú para dirigirte a la fuente de la verdad? ¿Vas a permitir conservar tu mente puesta en tradiciones humanas, en interpretaciones que no pueden ser soportadas por un escrito está? Creo que esta lección nos deja suficientes ilustraciones y grandes lecciones de lo importante que es que tomemos las decisiones correctas. Bendito sea el nombre de Dios, nos ha permitido llegar a una culminación final de una lección más. Creo que se dieron cuenta que cambié de escenario. Estaba en las playas de Cartagena, me encuentro aquí en mi casa, en el set de estudio, pero para mí es un motivo de satisfacción poder decirles Dios les bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en esta lección. Estamos culminando prácticamente el mes de noviembre y estamos en la bajada final, en la recta final para el finiquito de este año. La lección para la próxima semana lleva como título, esperen y se los digo, El camino, la verdad y la vida. Esa será la lección en la que nos deleitaremos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre bueno, gracias por permitirnos llegar en paz a estas instancias de la lección. Que tu Espíritu siga moviendo la mente nuestra y nos ayudes a contemplar la verdad en las Sagradas Escrituras, vivirla, aplicarla y compartirla. Bendice a cada uno de los hermanos de este canal y de manera muy especial, hoy te ruego, Señor, por esta familia que en ese trágico accidente perdió a su bebé de 2 años. Ten misericordia de ellos, que tu bálsamo celestial esté sobre ellos y puedan sentir la necesidad apremiante de prepararse aún más para poder encontrarse con su bebé cuando Cristo vuelva por segunda vez. En tus manos de amor los dejamos a ellos y a muchos que también están atravesando situaciones difíciles de salud, problemas familiares, problemas económicos. Gracias por ser nuestro Dios y porque estás en el trono celestial, siempre dirigiendo los destinos del universo y de nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.